acabando el trabajo que Dios nos ha dado por hacer. Presentado por Dennis Luker el 14 de mayo del año 2011 en Cincinnati. Usted sabe, los discípulos en un momento, todos ustedes recordarán este relato del Evangelio de Juan, que estaban hambrientos y les instó a detenerse y comer. Y se acordarán de lo que les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos sabemos que Jesús tenía una pasión, a tal efecto que toda su vida fue realizar el trabajo al que Dios le había enviado a hacer. Y antes de que fuera condenado a muerte, todos recordamos sus palabras y oración al Padre, donde dijo: he acabado la obra que me diste hacer. Hermanos, la pregunta que tengo para todos nosotros hoy, para mí y para usted, para todo el mundo que me está viendo o escuchando: ¿va a terminar la obra que Dios le ha dado para hacer en su iglesia? Y nosotros, juntos, terminar la obra que Él nos ha dado por hacer. Me gustaría referirme a ese tema hoy, porque todos son positivos. Estamos muy entusiasmados con UNIDA. Lo sentimos por lo que hemos pasado, pero queremos seguir adelante y aprender y crecer, como el señor Fahey estaba expresando, y ser más como Jesucristo, y vivir su forma de vida y hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos grandes esperanzas, todos tenemos sueños. Todos tenemos visiones, pero solo Dios puede determinar el resultado final. Y lo que me gustaría hacer hoy es señalar 3 áreas de vital importancia, 3 cosas que tenemos que hacer para terminar la obra que Dios nos ha dado para hacer en su iglesia y en nuestra vida personal. Y muchos de ustedes han estado en esto durante décadas. Sé que estoy hablando con mucha gente de muy alto nivel y siervos de Dios, los veteranos de la iglesia y la obra, pero es algo así como un nuevo comienzo para UNIDA. Cuando tuvimos nuestra última conferencia, la forma en que estábamos mirando las cosas, queremos aprender de lo que ha sucedido en la iglesia, queremos crecer, queremos servir a Dios y queremos terminar el trabajo al que está llamado a hacer. Lo que nos da la razón de nuestra existencia como iglesia, como la iglesia de Dios unida, como una parte del cuerpo de Jesucristo. UNIDA siempre ha dicho desde el principio que somos parte de la junta directiva de Jesucristo. Somos parte de la obra de Dios. Reconocemos que hay otros hermanos y otros grupos de hermanos por ahí que se esfuerzan por servir a Dios y hacer su trabajo también. Y sabemos que a la larga todos seremos uno, un solo cuerpo, un grupo de personas más en el tiempo de Dios, y solo Dios sabe cómo nos volverá a unir. Pero hasta que eso ocurra, tenemos una misión, y me gustaría leer la declaración de la misión de la Iglesia de Dios Unida, y luego vamos a ver la Biblia. Pero si vamos a tener éxito, cada ministro, cada anciano, diácono, diaconisa, miembro, funcionario, cada miembro tiene que saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión como iglesia, qué vamos a lograr, qué vamos a hacer, por qué nos organizamos, por qué queremos ser capaces de trabajar juntos debido a la misión que se nos dio por medio de Jesucristo. Y así, mi primer punto que vamos a ver, si vamos a terminar la obra que Dios nos ha dado para hacer en su iglesia y en nuestras vidas, es estar enfocados en nuestra misión dada por Dios. Nada debe distraernos o disuadirnos de la misión que Jesucristo nos ha dado, su iglesia y su pueblo. Permítanme leer eso. Hace 16 años, cuando empezamos a causa de lo que sucedió con las doctrinas de la iglesia, cuando empezamos en la forma de reorganizarnos, tuvimos que crear las reglas. Nosotros lo llamamos la Constitución de la Iglesia de Dios Unida. Fue la forma en que íbamos a cooperar y trabajar juntos y que contiene nuestro propósito, nuestra misión, nuestras creencias fundamentales, lo que creemos.
Es por eso que hicimos lo que hicimos, para que podamos obedecer a Dios y continuar con la verdad. Y la Constitución también contiene solo la forma en que se organizará y cooperar y administrar y trabajar juntos como un grupo de personas con el fin de cumplir con nuestra misión y nuestro propósito. Y esto es lo que ocurrió hace 16 años con muchos de nosotros y tomó varias semanas. Se podría decir, ¿por qué tardó tanto? Bueno, queríamos asegurarnos de que la redacción era bíblica, era de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que nuestros documentos de gobierno dicen. Veamos en la página 1. La Constitución de la Iglesia de Dios Unida. Su misión. La misión de la Iglesia de Dios es predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios en todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones y el cuidado de los discípulos. Ahora, echemos un vistazo a las Escrituras. Vamos a volver atrás y revisarlos y examinarlos, porque nosotros, como un grupo de ministros de trabajo en las que hubieron días de debate y puntos de vista, debemos decir que de esta manera, hay que decirlo de esta otra manera, hay que decirlo de este otro modo. Vamos a volver atrás y mirar a las Escrituras originales. Marcos capítulo 1 para empezar, porque si vamos a tener éxito, creo que todos estaríamos de acuerdo que es muy importante que todos estén en la misma página. Sí, esta es nuestra misión en la Iglesia de Dios Unida y es dada por Dios. Este es nuestro propósito. Esta es la razón por la que nos unimos, no solo por el amor, la confraternidad, el apoyo, todo lo que necesitamos, sino esto es lo que todos nosotros, cuando todo está dicho y hecho, queremos ser capaces de decir: hemos terminado la obra que Dios nos dio para hacer. Vamos a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, porque Él estaba allí como el rey que viene representando el reino. Y Él dijo: convertíos y creed en el Evangelio. Así que sabemos que es sin duda parte de ella, ¿no? Seguimos el ejemplo de Cristo. Vamos a ir hasta el final de este libro, porque vamos a ver en cada evangelio añade un poco más o algo diferente en la comisión que ha dado a la iglesia. El final de Marcos capítulo 16, y voy a iniciar en el versículo 14. Marcos capítulo 16, vamos a leer los versículos 14 y 15. Esto fue después de su resurrección. Y después se apareció a los mismos 11, se sentó a la mesa con ellos. Y Él reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto después de haber resucitado. Y así, una de las primeras cosas que hizo fue arreglar un poco las cosas y corregirlos y enseñarles. Ellos no se convirtieron aún, y luego en el versículo 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso significa a todas las personas, a los que Dios llame. Así que podemos ver claramente, a medida que avanzamos a través de estos evangelios, lo que es nuestra misión y el propósito que tiene. Si creemos que estamos y seguimos las enseñanzas de Jesucristo y hacer lo que Él hizo. Vamos a pasar a Mateo capítulo 24. Veamos cómo Mateo lo redactó. Mateo 24, verso 14. Esto es lo que todos sabemos muy bien. Aquí es donde Jesús dijo, Mateo 24, 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y eso significa que iba como una advertencia, ¿no? Así que sabemos que no todos van a escuchar, o van a prestar atención, o se van a convertir, pero va a ser una advertencia este mensaje, y entonces vendrá el fin. Así que siempre hemos creído y entendido que la Iglesia de Dios realizaría la proclamación del Evangelio
De alguna manera, hasta que Dios Todopoderoso traiga su fin, y nosotros somos parte de eso. Creemos que, ya lo sé y ya lo saben, tenemos que el patrimonio de la Iglesia de Dios se remonta a hace mucho tiempo. Vaya a los versículos 21 y 22. La razón no es una urgencia de predicar el Evangelio al mundo como un testimonio, sino una advertencia. Se debe a que Jesucristo advirtió sobre el tiempo del fin, que habría una gran tribulación, grandes pruebas, un gran sufrimiento, lo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta el momento. No, ni la habrá, por lo que este no es el grito del lobo, ya sabes, y sigue siendo el mismo mensaje año tras año, década tras década. Creo que todos podemos estar mirando los acontecimientos del mundo que están cada vez más cerca, que está en el tiempo de la caída del poder de Estados Unidos y el poder de Gran Bretaña. El poder de Israel está decreciendo y los tiempos de los gentiles está tocando a su fin, y todas las profecías que hemos escuchado cuando el señor Armstrong estaba predicando, y lo leímos, y recuerdo hace cerca de 52 años, cuando fuimos llamados por primera vez y empezamos a escuchar esto y a entrar en la iglesia, que ese tiempo está cerca. Creo que todos nos damos cuenta en esta ocasión que todas estas cosas podrían ocurrir en nuestra vida mientras estamos vivos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que esto es parte del mensaje, el Evangelio, el propósito, la misión que Cristo nos ha dado a la iglesia. Debe mantener su concentración. Siempre debe estar dispuesto a ayudar, a proclamar la verdad de Dios, su palabra. Este mensaje de advertencia, tantos como podamos. Usted se sienta aquí, y me encuentro hoy aquí con ustedes, hermanos, y estamos mirando así y allí hoy porque alguien antes que nosotros fue fiel en hacer la obra de Dios, y queremos ser fieles en hacer la obra de Dios hasta el día de nuestra muerte. Echemos un vistazo a Lucas capítulo 24. Estamos hablando ahora que usted se concentre en nuestra misión dada por Dios y no permita que nada ni nadie nos distraiga nuestro propósito como una iglesia y una obra. Lucas capítulo 24, verso 44 al 47. Vamos a empezar a leer en el versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando todavía estaba con ustedes, que se cumpliesen todas las cosas de lo que fue escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos acerca de mí. Ahora bien, esto es lo que Lucas dice, fue una de las palabras de Cristo que dijo después de su resurrección. Les estaba dando sus órdenes. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y él les dijo: así está escrito, y por lo tanto era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al final del tercer día, 3 días y 3 noches en la tumba. Y el verso 47, esto es parte de la misión, la comisión, la enseñanza del Evangelio que dio, verso 47, y el arrepentimiento y el perdón de pecados se predicase en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y luego a todas las naciones del mundo. Por lo que parte del Evangelio, tal como lo conocemos, es enseñar y predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Por eso vamos a Pablo, lo que Pablo dijo acerca del Evangelio en Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Entonces, nos estamos enfocando en lo que yo quiero ser capaz de hacer, siguiendo la dirección de Dios, el Padre y Jesús y el Consejo de Ancianos de la Iglesia de Dios Unida, y siguiendo lo que hemos acordado, es dando lo mejor de mí como presidente mientras yo esté aquí, para que nos ayude a permanecer muy concentrados en esta misión vital. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras.
acerca de su Hijo Jesucristo. Nos damos cuenta de que es parte del Evangelio de Dios que Él había prometido antes, y los profetas y las sagradas Escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació de la simiente de David según la carne, y declaró ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Así vemos en la enseñanza de Pablo que parte del Evangelio fue la buena noticia acerca de su Hijo Jesucristo. Y repitió en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver eso de nuevo. Yo estoy revisando con ustedes las muchas escrituras a las que acudimos a través de 16 años y mucho más a medida que iba y venía en el desarrollo de una simple declaración clara de la misión o el propósito de la Iglesia de Dios unida. 1 Corintios 15:1. Hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual también perseveráis, para el cual también sois salvos, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. No creísteis en vano. Versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar de todo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así que Pablo dejó muy en claro parte del Evangelio que él predicaba era la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay reino de Dios sin el Rey. Vamos a ir al libro de los Hechos. Si nos fijamos en mantener la concentración en nuestra misión dada por Dios, el libro de los Hechos, vamos a empezar en el capítulo 26 de Hechos. Hechos 26, versos 1 al 13. Y aquí nos encontramos registrado, ya sabes, la historia de la iglesia y lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Escrito por Lucas acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 26 comienza en el versículo 13. Pablo fue a juicio y el versículo 2 de este capítulo él dice: creo ser feliz, rey Agripa, porque hoy he de responder por mí mismo ante vosotros sobre todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Así que está siendo escuchado por el rey Agripa. Él está en juicio por acusaciones hechas en contra de él. Dejemos por ahora el versículo 13, donde Pablo está diciendo al rey lo que le sucedió. El señor Fahey estaba leyendo y hablando de eso, cuando Dios intervino en la vida de Pablo y lo derribó. Así que aquí Pablo, y tal vez algunos de nosotros ya saben, cuando leo estas cosas me pregunto si algún día usted o yo podríamos ser llamados por Dios para contar nuestra historia. Bueno, mira, yo soy cristiano y aquí está lo que creo y aquí por qué. Esto es lo que me pasó a mí. Eso es lo que Pablo está haciendo, resumido en el versículo 13. Al mediodía, oh rey, a lo largo del camino vi una luz del cielo más brillante que el sol, brillando a mi alrededor y los que iban conmigo. Verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, su conciencia. Verso 15, y así que le dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti para este propósito, para hacerte un ministro y testigo de las cosas que has visto y de lo que yo aún te revelaré. Y yo te libraré del pueblo judío, así como de los gentiles, a quienes ahora te envío. Le está dando a Pablo su orden de marchar con el propósito, la misión de abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe en Cristo. Eso es parte del Evangelio, nuestra misión y nuestro propósito. Parte muy importante. Y Cristo dejó bien claro que Pablo, una vez más, predicase que estos se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí, o sea, en Cristo.
Y luego en el capítulo 28, la primera cosa de vital importancia que debemos hacer si vamos a terminar el trabajo es permanecer enfocados en nuestra misión, en nuestro propósito. Hechos 28, echemos un vistazo a los versículos 22 y 23. Aquí encontramos a Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. Él tiene ciertas libertades en arresto domiciliario y se insta a los judíos principales de la ciudad. Él quiere hablar con ellos y vienen a verlo. Y lo resume en el capítulo 28, verso 22. Pero deseamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta del cristianismo sabemos que se habla contra ella en todas partes. Verso 23. Y así cuando le habían señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a quienes les explicó y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y los profetas. Y por lo tanto forma parte del mensaje que Dios le dijo a Pablo que anunciara el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Van de la mano. Los versículos 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada, el arresto domiciliario, y recibió a todos los que vinieron a él. Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y es interesante que eso es lo que el señor Fahey estaba enfatizando, haciendo las cosas que Jesús ha traído por el Padre y las canciones que hemos estado cantando. Estamos todos en la misma página, hermanos. Sabemos que la respuesta es la venida del reino de Dios. La única respuesta a los problemas de la iglesia y los problemas del mundo es el retorno de Jesucristo. Él es el Rey. Esa es otra parte importante de esta misión que el señor Fahey correctamente ha explicado. Y luego esa otra parte de la misión, vamos a Mateo 28 y leámoslo nuevamente, porque voy a estar poniendo el énfasis en solo unos pocos, algunos de los otros versículos. Lo leo para todos nosotros, Mateo capítulo 28, así que estamos todos unidos como hermanos para algo más grande que nosotros mismos. Amamos a nuestras congregaciones locales. Nos encanta ser parte de ellas y son de vital importancia para nosotros. No hay ninguna iglesia y no funcionan sin los hermanos, y el apoyo y el amor y la lealtad de todos. Pero todos queremos ser parte de algo mayor que una congregación local, más grande que nosotros mismos, ¿no? Es por eso que queremos ser parte de la iglesia de Dios, haciendo un trabajo. Aquí es donde Jesús dijo, en Mateo 28, verso 18 al 20, a los discípulos. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en todas partes de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos escuchado al señor Fahey hablar de ello. Así que una parte muy importante de la misión de la iglesia de Dios es ir a todo el mundo, predicar el Evangelio y bautizar a los que Dios está llamando a arrepentirse y poner las manos sobre ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Nosotros creemos en eso, estamos haciendo eso y damos gracias a Dios tanto por ustedes, hermanos, que en muchas partes del mundo se puede ver esto y escucharlo por su fe en Dios y para quedarse con nosotros y con ganas de ser parte de unida. Sabemos que somos una parte de la obra y la iglesia de Dios. Queremos hacer nuestra parte en la obra de Dios y en la iglesia de Dios. Y agradecemos a todos ustedes, hermanos, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Queremos que sepan que queremos servirles. Si quiere ser parte de Unida, asegúrese de que usted nos los haga saber y nos aseguraremos de que hacemos nuestro mejor esfuerzo para servirle y ayudarle. Muchos de nuestros ministros y sus esposas lo están haciendo ya, y gracias a todos por lo que ya han hecho. Pero esto es una parte fundamental y vital de nuestra misión también. Y luego, una escritura final, el señor Fahey se refiere a ella. Un poquito más allá, en Juan 21, hemos visto en las escrituras y la clave del Evangelio y los hechos, donde Jesucristo dejó en claro
esta misión que Él le da a su iglesia. Juan 21, versos 15 al 18. En realidad voy a leer el 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, una vez más, estas son las escrituras que hemos escuchado muchas veces. Y lo que me interesa aquí también, cuando Jesús pide a Pedro, ¿me amas? A veces Él usa la palabra griega ágape, que usted sabe significa que está santa, el amor divino, desinteresado, que está dispuesto a sacrificar, morir si es necesario. Y luego en alguno de los otros versículos, Él usa la palabra griega cuando dice, ¿realmente me amas? La palabra usada es philos, ¿de verdad soy tu mejor amigo? ¿Tiene un profundo afecto por mí? Se utiliza tanto de estas palabras. Vamos a leer esto. ¿Me amas más que a estos otros discípulos? Pedro, ¿me amas más que los otros discípulos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Y solo se describe la imagen así, Señor, ya te he dicho 2 veces, sí, te amo con el amor ágape, te amo con el amor filos, te amo. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Así y así, este es un trabajo importante que todos tenemos juntos, ¿verdad? Y yo creo que al menos me siento y puedo hablar por mí. Todo el mundo tiene que hablar a Dios de su propio corazón. Esta es una de las lecciones de vital importancia que Dios está tratando de enseñarnos a todos los ministros. Es el amor a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Ser muy humildes, a darse cuenta de que somos uno de ellos. Somos hermanos, debemos ser sus siervos, no señores, sino humildes servidores. Vamos a echar un vistazo a esto otra vez en un momento, así que esa es una parte muy importante de nuestra misión. Permítanme que les lea a continuación la declaración de la misión de nuevo desde nuestra Constitución. La misión de la Iglesia de Dios. Esto es conforme a la Constitución de la Iglesia de Dios Unida. La misión de la Iglesia de Dios es predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios en todo el mundo, a hacer discípulos en todas las naciones y cuidar de esos discípulos. Y eso es lo que todos queremos hacer mejor, un mejor trabajo para hacer, juntos como un equipo, todos nosotros, hermanos, porque de nuevo los ministros van a ser los líderes y dan el ejemplo, pero somos un equipo y necesitamos que todos ustedes, hermanos, lleven a cabo esta misión. Echemos un vistazo a lo siguiente. He mencionado 3 áreas de importancia vital si vamos a terminar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Así que la primera es que tenemos que estar centrados en la misión que se nos ha dado y en conjunto, en la misma página, empuñando los brazos, haciendo la misma misión. Todos sabemos cuál es nuestra misión. La segunda cosa importante es esta. Si vamos a terminar la obra que Dios nos ha dado para hacer, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, los talentos y dones en su servicio. Todos nosotros, todos los miembros, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño que crece en la iglesia. El segundo punto, entonces, es si vamos a algún día poder decir, he acabado la obra que me diste por hacer, hemos terminado la obra que nos has dado por hacer, debemos usar nuestros talentos y dones en el servicio. Debemos usar en su servicio nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado. Y por lo que tengo que hacerme la pregunta. Usted también tiene que preguntarse. Y recuerde, todos los ministros también lo hacen. ¿Estoy haciendo esto? Y muchos de ustedes, estoy seguro, pueden decir que sí, usted ha dado su vida al servicio de Dios. Pero mientras está vivo, mientras que usted respira, en el tiempo, no importa la edad que tenga, le he dicho a muchos de la tercera edad, y ellos me dicen que no tienen más energía, que no se sienten bien. Y yo soy esto y yo soy eso, y acabo de decir, mira,
Tu fidelidad, tu ejemplo y tus oraciones y su apoyo es una inspiración maravillosa para mí. Y así no se le ocurra pensar que no tiene nada más que dar en la iglesia y la obra de Dios. Usted lo hace. Y hay muchos ejemplos más destacados. Pero echemos un vistazo a lo que dicen las Escrituras. Y voy a esperar hasta el final para leerlo, después de pasar por las Escrituras en la Biblia. Entonces voy a leer lo que se escribió hace 16 años, como parte de lo que queríamos de Unida para ser como iglesia. Vamos a comenzar en Mateo 25, verso 14. Así que estamos mirando si vamos a ser capaces de terminar la obra que Dios nos ha dado por hacer. Vamos a tener todos los miembros, y muchos de ustedes ya han empezado a hacerlo, y aún más desde que hemos estado a través de las pruebas grandes que hemos tenido juntos. Muchos de ustedes han intensificado eso a la fecha. En Mateo 25 vamos a leer los versículos 14 al 30 como un recordatorio de que oímos muchas palabras fuertes acerca de lo que el Señor Fahey lee de Jesucristo. Es uno de los que realmente me hace pensar profundamente y en serio. Y aquí está hablando de Cristo. Mateo 25, 14. El reino de los cielos es semejante a un hombre que viaja a un país lejano, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora usted y yo sabemos que Dios nos llamó y Él nos ha dado un trabajo que hacer. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, e inmediatamente se fue de viaje. Así que sabemos, todos tenemos diferentes niveles de habilidad. Ya sabes, somos únicos, todos somos diferentes y especiales. Para mí eso es lo que significa. Hay algunas personas que tienen 5 talentos, otros 2 y otros dio 1. Y luego el que había recibido los 5 fue y negoció con ellos, los usó, se puso a trabajar y ganó otros 5 talentos, dobló lo que tenía. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero en el versículo 18 dice que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos arregló cuenta con ellos. Así que cuando leí esto que he leído, se aplica a mí, que cada vez está más cerca ese momento de mi vida y que pronto me voy a morir y eso va a suceder. O puede ser que viva hasta que Cristo venga y de todas maneras Cristo va a decir, bueno, Denny, te llamé hace 50 incontables años, esto es lo que era hasta entonces, he aquí tu genes, tu ADN, tu herencia, tu personalidad, tu temperamento. Así es como comenzó. Vamos y miremos cómo terminó. ¿Qué hiciste con la posibilidad que te di? Vamos a tener que dar cuenta a Jesucristo, porque entonces Él dirá, aquí está el trabajo que tengo para ti en mi reino. Y así continúa el versículo 20. Así que el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 al lado de ellos. Así que algunas personas realmente crecen más que otras. Y solo Dios sabe todas las razones por las cuales esto ocurre. Verso 21. Y su Señor le dijo, bien hecho. Ahora bien, estas son las palabras que todos queremos escuchar. Bien hecho. Usted puede poner su nombre allí. Siervo bueno y fiel, porque ha sido fiel en lo poco. Ahora les dio algunas oportunidades en la iglesia, en la obra de Dios, y se apoderó y tuvo la visión, y creció y se multiplicó lo que te di cuando te llamé. Yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. El verso 22, y luego el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Observe, solo Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede hacer. Este es el juicio de lo que hemos tomado y nos dio cuando nos llamó. Y lo hemos hecho con Él. Ese es su llamado. Para todos es muy diferente. Y aunque esta persona que tenía 2 talentos lo tomó y lo multiplicó, su Señor también le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor.
Así que tal vez alguien de talento superior va a escuchar las mismas palabras de alguien que tal vez no esté en la misma posición o estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo. Luego en el versículo 24 empezamos a ver a esta persona que no captura la visión. Ve a Dios como muy duro y tiene miedo y no crece. Verso 24. El que había recibido un talento dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Ahora, esto no es cierto, pero Dios quiere que crezcamos. Lo que ocurrió fue su mala actitud en esta persona. No era Dios el que estaba equivocado. Dios solo quiere que llevemos fruto y Él nos ayudará. Pero esta persona no tenía esa actitud complaciente de la fe y la confianza en Dios. Yo te conocí que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Y tuve miedo. Observe, aquí está el problema. A veces es que tenemos miedo de salir. Y como veremos más adelante, no es esa la actitud correcta. Tenemos miedo de dejar que Dios nos use, miedos de asumir para hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Lo que sea, Dios, solo tú sabes dónde encajo yo en la iglesia y en el trabajo, y solo tú sabes dónde encajo yo en tu reino. Haré lo que tú quieres que haga. Por favor, ayúdame a no tener miedo. Todos tenemos esas ansiedades y miedos humanos. A veces, tal vez en función de nuestro pasado o cualquiera de nuestras razones puede ser. Sin embargo, todos podemos tener miedos humanos sobre nuestras propias insuficiencias o imperfecciones y que en realidad puede impedir el crecimiento. Ahora, no importa cuáles son sus problemas. Una de las áreas que se espera desarrolle y mejore a medida que pasa el tiempo es algo que comenzó desde el principio que conocimos esta verdad. Es una zona conocida como educación centrada. No voy a entrar en ello aquí ahora, pero es un área en la que hacemos un llamado a los ministros, ancianos y los hermanos que han pasado por problemas muy difíciles en sus vidas. Si se trate de alcohol, adicción a las drogas o abuso de todo tipo de luchas personales y los problemas desde el primer momento que supimos sobre el reino, tenemos en parte de algunos de nuestros documentos que hemos desarrollado es ayudar a la gente, porque a veces las cosas que les han sucedido en sus vidas, las personas necesitan ayuda de otras personas que han estado allí y comprenden los temas que les pueden ayudar a seguir adelante y a hacer avances. Pero de todos modos, Cristo nos está diciendo: no tengan miedo. Esta persona acaba de tomar lo que había y lo enterró en el suelo. En el verso 26, el Señor dice a esta persona: tenía miedo, Señor, y tomé el talento que me diste. Usted sabe, algunas personas nunca, y no me refiero a esto de forma incorrecta, por favor entienda, porque creo que la mayoría de las personas crecen y cambian. Sin embargo, algunos parecen estar atrapados. Están atrapados y todavía están heridos o enojados o resentidos o amargados por algo en sus vidas. Y es justo ahí. Tuve miedo y me escondí el talento en la tierra. Y mira, esto es, léalo usted mismo. Su Señor le responde y le dice: siervo malo y perezoso. Esas son palabras fuertes. Sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Sabías que yo quería que superaras esas cosas en tu vida. No importa lo que eran, con la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos y la ayuda de otros. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Tome ese talento y déselo al que tiene 10 talentos. Ahora, eso no parece justo, pero Dios está buscando personas que entiendan que tenemos que tomar nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Dios nos ha dado dones y talentos y dársela totalmente a Él en el servicio. Sin embargo, Él nos quiere usar en cualquier lugar. Y no es una cuestión de subir la escalera a posiciones de poder y éxito, como hemos visto a veces que ha destruido a muchas personas. Es una cuestión de Dios. ¿Dónde quieres que me use en el servicio con mi personalidad, mi temperamento, mis dones?
dados por Dios? ¿Dónde quieres que me use en su iglesia y en su trabajo? Y este individuo era tan negativo y con miedo, simplemente presentando continuamente excusas. Verso 29, y él dice, a todos los que tiene, se les dará más y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y estas son palabras de miedo. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ninguno de nosotros desea pasar por esa experiencia. Eso puedo verlo. Y vamos a seguir adelante porque la mayoría de ustedes, el pueblo de Dios, están creciendo. Las personas están creciendo. Deseamos crecer. Quiero hacer lo que sea para glorificar a Dios. Y vamos a ver qué es de lo que se trata todo esto. Vamos al capítulo 12 de Romanos. Vamos al capítulo 12 de Romanos. Así que aquí está la segunda cosa que debemos hacer como un órgano del pueblo de Dios. Todos debemos alentarnos y apoyarnos unos a otros en el desarrollo de los talentos y dones que nuestro Dios nos ha dado. No estamos en una competencia unos con otros. Eso es maravilloso. Romanos 12, versículos 3 al 6. Es alentador ayudar y apoyarse uno al otro y con ganas de hacerlo hasta el día de nuestra muerte, siempre y cuando tengamos la solidez de la mente y toda nuestra energía y la vida puesta en ello. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me ha dado, a todos los que están entre vosotros, que no tenga más alto pensamiento de sí que el que debe pensar, sino que piense con sensatez, ya que Dios repartió a cada uno una medida de la fe. Porque así como tenemos muchos miembros en el cuerpo, no todos los miembros tienen la misma función. Y nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, vamos a usarlas. Así que lo que queremos en el reino es lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere. Él sabe todo el potencial de cada hombre, mujer y niño en la iglesia. Todo el mundo es especial y único. Y la pregunta es, ¿cómo Dios desea utilizar a cada uno de nosotros en su iglesia y en su obra? ¿Cómo podemos tomar nuestras habilidades, dones y talentos y glorificarlo y ayudar en su trabajo y en su iglesia? Vayamos a 1 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y luego los versículos 4 al 7. 1 de Corintios 12, verso 1. Acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Luego el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que Dios, por medio del Espíritu Santo, puede agregarnos los dones espirituales y habilidades que no son naturales. Él nos puede dar sabiduría, conocimiento. Nos vamos a ir a leer todo eso, pero note el versículo 5. Hay diversidad de ministerios, diferentes tipos de servicio, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actividades. Algunos son buenos en esta área de la iglesia y el trabajo. Algunos son buenos por aquí y algunos más con los jóvenes, algunos con la tercera edad, algunos en la música, algunos en la organización, algunos en la enseñanza, algunos en la predicación. Solo podría seguir y seguir. Hay diversidad de operaciones. Es el mismo Dios que obra en todos. Sin embargo, la manifestación del Espíritu es dada a cada uno de ellos para el beneficio de todos. Y así se puede hacer un trabajo maravilloso si todos procedemos con humildad, no en la competencia. Solo reconocemos que Dios nos ha llamado a ser un equipo para trabajar juntos, apoyarnos unos a otros, reconocer en el otro las diferencias y decir, gracias Dios, esa persona es mejor que lo que yo soy. Efesios capítulo 4, Pablo lo expresa de esta manera. Efesios 4, verso 7. Para cada uno de nosotros fue dada la gracia según la medida del don de Cristo.
Y a continuación, quiero que observe el verso 16, refiriéndose de nuevo a Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas, eso significa todos los miembros, de acuerdo con el trabajo efectivo por el cual cada parte, cada individuo, y a veces se puede ver al niño, a alguien decir que son una especie de extraños, o raros, diferente o disfuncional. Algunas de las cosas que he aprendido y que me han ayudado mucho más a ayudar a la gente han sido, como dijo Pablo de nuevo en 1 Corintios 12, algunos de los miembros que a veces pensamos que son los menos, son necesarios e importantes. Ellos nos enseñan lecciones muy importantes de compasión y comprensión, porque vemos problemas de la gente o los pecados y no solemos entender las causas de las cosas en su vida, y Dios lo hace. ¿Y qué podemos aprender de todos? Y sin importar lo que es. En el fondo, hermanos, es lo que Dios dice en voz alta. Y Cristo nos revela a través de Pablo que cada parte, cada miembro, cada conjunto es importante y hace su parte y causa el crecimiento del cuerpo para la propia edificación en amor. Usted sabe, así que cuando llegamos al punto que tenemos esa clase de amor mutuo y el respeto a todos los miembros de la Iglesia de Dios, y sé que muchos de ustedes están ahí, quiero reconocer lo maravilloso que es. Y luego una escritura final en esto, en 1 Pedro 4, estamos buscando otra vez, recuerde la forma en que puede terminar el trabajo que Dios nos ha dado para hacer, y que es mediante el uso de los dones y talentos en el servicio que Dios nos ha dado. 1 Pedro 4, vamos a leer los versos 10 y 11. 1 Pedro 4, 10. A medida que cada uno ha recibido un regalo, es ministrarnos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si los ministros o cualquier persona sirve en cualquier capacidad, que lo haga con el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Y así, ese es el propósito de la misma, ¿no? Cualquier don o habilidad que cualquiera de nosotros tiene, ¿quiénes somos nosotros para decir, caramba, me están mirando? Dios nos dio lo que tenemos y nos hace quienes somos. Él es el que recibe la gloria. Que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que esta es la segunda cosa. Permítame leerle lo que hemos escrito hace más de 16 años en la sección La Iglesia, nuestra Constitución, que nos da nuestro propósito de misión y cómo vamos a trabajar juntos y cooperar en la Iglesia. Abro comillas, hay un solo cuerpo, la Iglesia, que es un organismo espiritual. La Iglesia tiene muchos miembros, a cada uno de los cuales Dios nos ha concedido una medida de la fe a través del Espíritu Santo. A través de ese Espíritu, nuestro Padre nos ha hecho uno en el cuerpo de Cristo y de forma individual, los miembros unos de otros. Él nos ha dado dones diferentes según su voluntad, y ha confiado su Espíritu a cada uno de nosotros para que podamos ejercer esos dones con humildad, mansedumbre y paciencia, al presentarnos primero en Cristo y luego el uno al otro. Con el establecimiento de esta Constitución, se reconoce la verdad de las Escrituras, que todos los miembros tienen una función diferente dentro de la Iglesia y que es nuestro Padre quien determina la función de cada miembro dentro de la Iglesia. Dios determina eso. Y continúa, el propósito de las diversas funciones establecidas dentro de la Iglesia de Dios es equipar a cada miembro para realizar el trabajo de servicio, en primer lugar a la Iglesia y luego a la comunidad y a toda la humanidad. El correcto funcionamiento de cada miembro individual de acuerdo con él o ella, esta es la función que la Iglesia hace para crecer. Y agrega una parte más. Nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor.
el apóstol de nuestra fe y la cabeza de la iglesia. Reconocemos que Dios, con el fin de cumplir con su misión y su propósito para su iglesia, ha nombrado a algunos a llevar el evangelio a todo el mundo, algunos a las congregaciones como pastor local, algunos para enseñar, para ayudar a algunos de administrar y prestar asistencia, y a fin de que todos los socios en ejercicio de la gracia dada a ellos por Dios, tal como Él ha querido, las siguientes administraciones dentro de la iglesia se establece el presente documento. Y luego se explica cómo UNIDA se organizará y cómo vamos a trabajar juntos y qué requiere de cada miembro, que debe ser parte activa de todo lo que hacemos. Y así, hermanos, todos los miembros en todas partes, en todo el mundo, a utilizar todos los talentos y habilidades y destrezas que Dios les ha dado en su servicio y para su gloria, que nos podrá llevar a realizar su obra en la tierra. Por último, el tercer punto que quería llevar a cabo, si vamos a decir que hemos terminado el trabajo que Dios nos ha dado para hacer, que debe servir como Cristo sirve, con amor y humildad. Ahora el señor Mario Segle va a dar mañana en el CME discurso de apertura sobre el tema de la conferencia de este año para los ministros, sirviendo como Cristo sirve. Y se expondrá con más detalle lo que significa servir como Cristo sirve. Creo que todos reconocemos en nuestra vida y de la experiencia en la iglesia sobre un talento maravilloso, un regalo de Dios, que puede ser arruinado por el orgullo y el ego humano cuando los hombres o mujeres comienzan a dejar que nuestra naturaleza humana, nuestra vanidad, nuestros egos comiencen a tomar el crédito y a ser ambiciosos y empezar a buscar posiciones de poder o de control. Siempre hemos tenido problemas en la iglesia. Tenemos que aprender a servir como Cristo sirvió y sirvió con amor y humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5. Philippians chapter 2. Verses 3 through 5. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino en humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Ahora, las personas que hacen esto están dispuestos a hacerse a un lado en cualquier momento para dar paso a otra persona que Dios puede decidir utilizar y dar a otros una oportunidad, porque tienen la humildad de saber que hemos oído hablar del Señor Fahey. Cada uno debe mirar hacia afuera, no solo para sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. La actitud debe ser esa actitud que estaba en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos? Era una actitud increíble de humildad, de renunciar a su poder, su gloria, su posición, sus privilegios en venir a esta tierra y convertirse en un siervo y morir por nosotros. Como todos sabemos, ejemplo increíble, es increíble y tenemos que aprender de eso. Creo que es donde fallamos en el ministerio, ya que no es perfecto todavía, aún estamos aprendiendo, todavía estamos creciendo. Solo Dios sabe dónde estamos cada uno en lo espiritual y en nuestra conversión y nuestra relación con ellos. Y todo es diferente, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el amor y la humildad. De lo contrario, entrar en, como hemos escuchado, el juicio y la condena y la crítica. Quiero terminar con 1 Corintios 13. Siempre he pensado que si vamos a realmente terminar el trabajo y conseguir que el trabajo está hecho, solo hay una cosa que sé que nunca falla, que nunca fallan. Nunca han fallado y nunca fallará. Y es el amor de Dios, el amor ágape, el amor divino. Vamos a leer sobre él en el cierre, en 1 Corintios 13, versos 2 al 8. 1 Corintios 13, 2.
Y si tuviese profecía y puedo entender todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe para que trasladara los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Y eso es ágape, el amor divino. Y lo que esto me habla y me dice, no sé cómo se aplica eso, lo he leído de esta manera. Denny puede hablar, puede entender esto, usted puede hacer eso, usted puede hacer esto otro, pero si la motivación de lo que está diciendo y de lo que está haciendo, si su motivación no es el amor de Dios, entonces no significa nada y no servirán de nada. Ya lo sé, y yo sé que, y creo que también lo hacen. Y si repartiese todos mis bienes para alimentar a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar y dar, pero si es por la razón equivocada y la motivación equivocada, no significa nada. No llega a nada, porque el amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor de Dios no tiene envidia a otros. El amor de Dios no hace alarde, no es orgulloso, no se envanece. El amor de Dios no hace nada indebido y maltrata a los demás y tratar de dominar y controlar a la gente de una manera incorrecta. El amor de Dios no hace nada indebido. El amor de Dios no busca lo suyo, no es egoísta. La Nueva Versión Internacional dice, no guarda rencor. Ojo, esa persona lo hizo. Ha dicho esto, hizo algo que no me gusta esa persona, como hemos escuchado. El amor de Dios perdona. Amor de Dios, el amor de Dios no se goza de la injusticia o el mal, sino que se regocija en la verdad. El amor de Dios lleva todas las cosas. Me gusta la Nueva Versión Internacional. Aquí se dice, el amor de Dios siempre protege. Estoy poniendo énfasis en el amor de Dios, pero eso es lo que está diciendo. El amor de Dios siempre protege. El amor de Dios siempre se cree y confía. Ya sabe, la gente dice, no confío en nadie. Bueno, yo estoy diciendo, estoy confiando en Dios y el Padre, a Jesucristo, en mi esposa, algunos de mis mejores amigos, gente que conozco que se convierten, confío en ellos. Así que ya sabes, el amor de Dios no llega a ese punto en el que dices no confiar en nadie se puede confiar. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios es puro. El amor de Dios, en el verso 7, dice, cree todas las cosas, confía en todas las cosas, todo lo espera, todas las cosas, siempre, todo lo soporta. Verso 8, el amor de Dios nunca falla, nunca, porque Dios es amor. Así que hermanos, antes de que muera, espero ser capaz de decir, he acabado la obra que tú me has dado para hacer. Creo que la mayoría de ustedes la espera y queremos hacer lo mismo. Cada vez que llega el momento de final de su vida, sea lo que sea, creo que diría lo mismo. Realmente espero ser capaz de decirle a Dios en mi corazón y en mis oraciones, para usted y para mis seres queridos. Cuando llegue ese momento final, le he acabado la obra que Dios me dio a hacer. Y oro para que todos nosotros podamos decir que hemos terminado el trabajo que nos ha dado a hacer en su iglesia. Y quiero terminar dando las gracias a ustedes, hermanos, por su fidelidad a Dios y por su servicio en su obra. Vamos a seguir adelante y terminar la obra que Él nos ha dado para hacer.